Queridos hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos muy agradecidos al Señor por haber permitido llegar aquí al templo para poder alabarle, para poder glorificar su santo nombre y ahora para poder estudiar un poco su palabra, a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Para eso lo único que tienes que tener es un corazón presto para querer escuchar su santa palabra. Y hoy vamos nosotros a meditar en Primera de Reyes, como acabó de leer nuestra hermana Carolina, especialmente desde el 25 hasta el 29, pero vamos a mirar también algunos versículos para poder ir viendo el contexto. Y hoy el tema que se va a compartir en esta mañana es la compasión y la misericordia de Dios. Un Dios bastante compasivo y muy misericordioso. Hoy usted va a mirar cuán grande y quién en realidad es su Dios, a quien usted le sirve, por el cual usted viene dejando de hacer muchas cosas, viene para querer escuchar la voz de Él. Damos también la bienvenida a todos los que están mirándonos por las redes sociales. Que el Señor te bendiga. Y bueno, para poder empezar, quiero definir tres cosas. Primero, quiero definir todo lo que es, qué significa compasión. Por el otro lado, quiero definir qué significa arrepentimiento y qué significa misericordia. Porque las tres palabras son aquellas que va a englobar todo el mensaje. Entonces, ¿qué significa compasión? La compasión significa implicarse cuando los demás mantienen la distancia con los que sufren. La compasión nos impulsa a actuar en su favor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La compasión lo que hace es mira algún desastre, mira algún peligro y lo que va a hacer Dios es actuar. Empezar a dar una acción para que la persona no pueda caer, para que la persona no pueda hacerse daño. Entonces, esa es la compasión de Dios. La compasión de Dios es mirar el peligro, pero no solo quedarse mirando, sino que es accionar, hacer algo para que la persona no pueda caer en dicho peligro. Eso es compasión. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia. Metanoia, ¿qué significa? Cambio de mente, cambio de corazón y cambio en la forma de actuar. Eso es arrepentimiento. Ojo, no vamos nosotros a pensar que arrepentimiento es solo cambio de mente, pensar distintamente y ya, no. Es actuar distintamente. Ahí nosotros miramos el arrepentimiento. ¿Qué significa misericordia? La misericordia se destaca con el carácter compasivo del amor de Dios. Entonces, ¿qué es misericordia? La misericordia es la que abarca, es la que va a representar y es la que va a dar el amor, es la que va a sustentar, ¿vale? Entonces, ahora nosotros vamos a recordar entonces compasión y misericordia. Compasión y misericordia no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la misericordia es el fruto ¿de qué? De la compasión, hermanos queridos. Eso es la misericordia, el fruto de la compasión. Entonces, en la compasión lo que hacemos va a actuar algo para que no podamos caer. Y en la misericordia es que Él te coge, Él te abraza y lo hace todo con amor. Todo con amor. Una vez que ya tenemos estos tres términos, entonces oremos al Señor. Amado Padre querido, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre. Señor Jesús, que tu palabra nos ayude a entender tu gran compasión que tú tienes para con nosotros, tu gran misericordia que tú tienes, Señor, para con nosotros, Padre. Pero todo eso a través del arrepentimiento. Ayúdanos, Señor Jesús, a postrarnos escuchando tu palabra, Padre. Utilízame como un instrumento en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, el tema es la compasión
y la misericordia de Dios. Primer punto, Dios se manifiesta a través de la compasión. Vamos a mirar de qué manera actuaba la compasión. La compasión, ¿qué es lo que hace? Actúa, va a dar una acción, ¿sí? Vamos entonces a Primera de Reyes, capítulo 21, y vamos a mirar en el versículo 17. Y miremos lo que dice. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, detengámonos un poco. Vamos a mirar aquí la compasión de Dios. ¿Cómo miramos la compasión de Dios? ¿Quién dice? ¿Y vino quién? La palabra. ¿De quién? ¿De un hombre? No, de Jehová. El Dios Todopoderoso hablándole al profeta Elías. Y cuando le habla al profeta Elías, entonces le va a dar un mensaje. Le da un mensaje a Elías. ¿Y cuál es ese mensaje? En el versículo 18. Levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Aquí nosotros podemos mirar a Acab. Yo miro a Acab, estaría yendo muy contento, bastante alegre, yendo a tomar la posesión de lo que es de la viña de Nabot. Pero, ¿por qué él estaba yendo contento? Él estaba yendo muy alegre a tomar una viña. Pero para poder mirar sobre de qué viña estamos hablando, vamos a ir a Primera de Reyes 21, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Así mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¿Qué es lo que pasó? Pero sin embargo, en el versículo 18, miramos que Acab iba contento a poseer la viña. Acab se empecinó con algo, con una viña que estaba junto a su palacio, y él lo miró y dijo, esto está bueno para poder yo cultivar, poner ahí todas las legumbres. Y bueno, eso lo miraba porque también Acab quería imitar lo que es a Egipto. Quería tener con toda esa viña, parecerse, tener el contexto de Egipto. Pero sin embargo, cuando llega donde Nabot y le dice a Nabot, por favor, dame esa viña. Y Nabot le dice, no te lo puedo dar. No te lo puedo. Y él utiliza una palabra y dice, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Por qué? Porque la heredad del padre en ese tiempo no se lo podía cambiar, no se lo podía vender. Tendría que pasar algo muy, muy, muy grave para querer cambiarlo. Pero por dinero no lo podía. Y él le dice, guárdeme Jehová. Él tiene en su corazón y está primero, dice, no te lo puedo dar. Es que no te lo puedo dar. Pero sin embargo, si podemos nosotros seguir leyendo los siguientes versículos, llega su mujer, que es Jezabel, y le dice, tranquilo. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás triste? Porque él dice que se enojó y se puso triste. Y le dice, ¿por qué estás triste? Si tú eres el rey, tú puedes coger lo que tú quieras. ¿Para qué estás pidiendo permiso? Le dice, pero tranquila que yo te voy a dar esa viña. Una mujer, la esposa le dice, tranquilo Acab, yo le puedo dar
esa viña. ¿Y de qué manera aquella mujer viene y da la viña? Dice, tranquilo, yo voy a crear algo, voy a armar una mentirita piadosa para en beneficio del rey. ¿Cuál es la mentira que va a armar él? Dice, mira, voy a conseguir unos testigos y estos testigos van a ir donde los ancianos de Israel y les van a decir que él había pecado, habido contra Dios y contra el rey. ¿Eso qué quiere decir? Como resultado tenían que apedrearle, tenía que morir. Y lógicamente, esto es lo que hace su esposa. Va, coge a unos testigos. Para poder inculcar, para poder culpar de algo, siempre tenía que tener testigos. Si no había testigos, entonces no se podía llevar a un juicio y poder dar una sentencia. Y esto hace aquella mujer. Aparte de eso le dijo, présteme el anillo, y con el anillo firmó. El anillo era la firma, el respaldo de lo que decía el rey. ¿Qué pasó? Se comprobó, estos malvados, dice ahí, hombres malvados que fueron y mintieron ¿a causa de qué? Podría haber sido a causa de un chantaje o a causa de dinero, pero sin embargo lo hicieron. Y fueron y lo dijeron, sí, él blasfemó contra el nombre de Dios y blasfemó contra el rey. ¿Y qué procedieron? Pues lo mataron. Una vez que muere Nabot, entonces va Acab contento. Ahora sí me voy a ver a mi viña de lo que yo tanto quería, de lo que yo tanto anhelaba. Uy, voy contento, voy feliz. Mis queridos hermanos, nosotros pensamos y a veces queremos vivir en felicidades instantáneas. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, si te quiero un coche, yo cuando tengo un coche yo voy a ser muy contento, voy a ser muy feliz, voy a ser muy feliz, voy a ser muy feliz? Hemos cogido y tenemos ese ratito nomás, estamos todos, pero después ya va quedando. Ese ratito le lavas 3 veces al día, ese ratito le perfumas, después ya iba quedando. ¿Cuántas veces has querido de pronto una casa? Yo con la casa de esos sueños, es que es mi casa, cuando lo tenga yo voy a ser muy contento, es que yo le voy a limpiar después cuando ya está muy grande, ya por ahí las cosas tiradas. Solo por un momentito la felicidad. Y aquí eso es lo que le estaba pasando acá. Acá por un momento estaba sintiéndose feliz y dice, ya con estas tierras yo voy a ser feliz, yo voy a ser contento. Pero sin embargo, el Señor le dijo, Elías, levántese que usted va a tener que ir a encontrarle a Acab. Tiene que ir a encontrarle. Y mire cuando lo encontró, de qué manera lo mira. En el versículo 20. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Mis queridos hermanos, nosotros miramos la compasión de Dios. Miramos cómo Dios empieza a actuar, a ejecutar. ¿De qué manera? Enviando ¿a quién? A Elías. Le envía a Elías que se presente a Acab y le diga, mira, estás haciendo las cosas mal. Pero sin embargo, ¿de qué manera toma el mensaje Acab? Acab lo mira ¿cómo? Como un enemigo. Acab, cuando le hubieran dicho, oye Acab, ¿puedes mirar la compasión de Dios? Y Acab dice, ¿qué compasión yo puedo mirar si lo que viene no es nada con compasión? Si viene trayendo un mensaje tan horrible en la realidad para mi vida. Pero sin embargo, Dios le dice, oye, entiende que ahí está mi compasión. Mi compasión es que te estoy enviando a Elías para que te dé a conocer un mensaje. Pero sin embargo, Elías le miraba como ¿qué? Como un enemigo. ¿Cuántas veces Dios está queriendo hablar? Y Dios le habló a Acab. Pero sin embargo, Acab no miraba la compasión de Dios, sino le miraba como un enemigo. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 13. Voy a ir un poco yéndome Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para ir contextualizando. En Hebreos 13:7 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirlos bien en todo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Obedeced. ¿A quién? A vuestros pastores. ¿Qué significa obedecer? Escuchar el mensaje. Hoy en día, en la mayor parte de iglesias, al pastor ya no lo ven como el mensajero de Dios, sino le han visto como ¿quién? Como un enemigo. ¿Por qué? Porque vienen y les dicen, miren, esto es pecado y esto no hay que hacer. Ay, es que este pastor todo me dice que no, todo me dice que no, pero yo mejor quiero irme a otra iglesia. Mire, acá en la otra iglesia a mí no me dicen nada, yo voy como sea, vivo como quiero, hago lo que sea y no pasa nada. Aparte de eso, ni me exigen a estudiar, no me dicen tiene que entrar a academia. Mira, qué pereza entrar a esa academia bíblica. Ay, vayan solo los desocupados. Mis queridos hermanos, si estamos y algún momento la iglesia se quiere convertirse en eso, usted tiene que decir no. Porque nosotros venimos a la iglesia a aprender de la palabra para poder mirar qué es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos en nuestras vidas y poder identificar el pecado y cada día nosotros llevar una vida santificada. Mis amados hermanos, el pastor no es ningún enemigo de los miembros de la iglesia, no. El pastor está aquí para querer, mire, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque velan por vuestras almas. El pastor tiene que entrar en su vida espiritual, hermanos. Si ustedes no lo dejan entrar en su vida espiritual, entonces ¿cómo hace el pastor? ¿De qué manera el pastor puede ir y puede guiarlo? El pastor tiene que estar. Si está haciendo algo malo, el pastor tiene que acercarlo y tiene que decirle, hey, pare. Pero estábamos mirando la compasión de Dios. ¿Y por qué es que el pastor se acerca y le da un mensaje? Porque Dios está siendo ¿quién? Compasivo. ¿Con quién? Con usted. Y usted tiene que ver la compasión de Dios, que Dios está utilizando a ¿quién? Al pastor para poder decirlo de pronto que está en su error y usted pueda reaccionar. No lo mire al pastor como su enemigo. Mírale, en vez de mirar al pastor como su enemigo, mira a un Dios compasivo que le está queriendo decir cosas hermosas. ¿Para quién? Para su vida, para que las pueda cambiar. Hermanos, ahí está. El Señor, y después dice, mire, dice aquí en el 18, orando por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirlos bien. ¿En qué? En todo. Queriendo llevarlos bien. ¿En quién? En todo. No miremos como Acab. ¿Qué es lo que hizo Acab? Al mensajero de Dios lo vio como ¿quién? Como un enemigo. Mis amados hermanos, nosotros aquí en la iglesia disciplinamos, tenemos disciplina. ¿Y de dónde se sacan la disciplina? Hoy eso, la disciplina, no, eso es no tener buen corazón, eso es ser muy malos, eso es ser muy déspotas. Si ustedes van a Mateo capítulo 18, ustedes van a mirar que el Señor dice, mira, si encuentras a una persona que ha pecado, ve y dile tú solo. ¿Cómo tienes que ir a decirle? Solo. Porque cuando tú no le dices en la forma que le has visto pecar, entonces te conviertes en un cómplice del pecado. Entonces no digas eso de que, ay, no, yo mejor no le digo nada. Yo como no he visto. Si lo viste, ya lo viste. O sea, ya lo viste. Y el Señor te va a llamar y te va a pedir cuentas. Ay, pero es que no, ¿para qué? Porque va a haber problemas. Ahora, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Señor en tu palabra dice, ve y dile tú solo. Ve y dile. Ora al Señor y después dile lo que está cayendo. Pero sin embargo, si de eso no hace caso, dice, ve y lleva ¿qué? 2 testigos. Por eso es que la Jezabel tuvo que llevar 2 testigos para que le creyesen. Entonces dice, ahora lleva a 2 testigos. Y si no quiere, entonces expónle ¿dónde? En la iglesia, para que cambie. Para que cambie. Nosotros podemos mirar también sobre la disciplina en 1 Corintios capítulo 5. Y ahí vemos algo hermoso, como cuando le disciplinan y después él regresa
nuevamente ha cambiado. Mis queridos hermanos, la disciplina, cuando se habla sobre disciplina, tienen un horror, un terror. No, la disciplina es ayudarte, darte nuevamente, ayudarte por medio de la palabra, que nuevamente el Espíritu Santo pueda llenar y puedas tú nuevamente enfrentar otra vez a las acechanzas de ¿quién? De Satanás. Porque hemos llegado a entristecer al Espíritu Santo, mis amados hermanos. Entonces, aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Renacer, ¿disciplinamos? Sí, disciplinamos. Y te disciplinamos con amor. Y te disciplinamos porque te amamos. Y no es porque el pastor sea legalista, ¿vale? Es porque dice la palabra. Y si está en la palabra, está en la palabra. Hasta ahora doy gracias al Señor. Las personas que hemos disciplinado hoy están trabajando, sirviendo, honrando, amando. Y yo me pongo muy contento. Y yo les he preguntado, ¿qué tal? Ha sido una gran bendición. Gloria sea al Señor, entonces. Yo no lo he dicho. Han sido las propias personas. Muchas gracias, pastor. Por eso dije, bueno, entonces vamos a ir disciplinando a uno entonces. No, la cosa es no disciplinar, no querer disciplinar, sino que ustedes puedan obedecer al Señor. Por el otro lado, 2, Acab no aprecia la compasión de Dios. ¿Y sabe por qué Acab no aprecia la compasión de Dios? Miremos en el versículo 25. Vamos ahora hacia el 25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Qué fue primero Acab? Acab fue seducido. ¿Quién le incitaba a pecar a Acab? Su esposa. Su esposa no era ayuda idónea. En Proverbios 14 nosotros podemos mirar que la mujer sabia edifica la casa, pero la insensata, ¿qué hace? Destruye. Y lo que hizo esta mujer en realidad era provocar a ira al Señor. Porque ella le dio en la realidad unos bienes materiales a Acab. Pero eso que fue, provocó a ira porque llegó y mató a un inocente. Esta mujer no era ayuda para Acab. Jezabel lo que hizo mejor es levantar a ira al Dios Todopoderoso. Mire lo que dice en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mis queridos hermanos, nosotros en la actualidad, ¿cuántas veces nos está tratando de seducirnos el pecado? El pecado empieza a hablarte cosas bonitas al oído, seducirte, así como es aquella mujer, que así como Jezabel, tranquilito, no pasa, yo te voy a dar para que puedas tener. Y el pecado no entra de una manera, explotando todo. El pecado entra suavito, tranquilito, diciéndote, hey, no es malo entrarte a YouTube y mirar videos que no tienes que ver, míralos por un ratito. Y sin darte cuenta, ya no puedes salir de eso. Algunos que están en la pornografía o jóvenes que han entrado a la pornografía. Cuando vienen los vicios del alcohol, unita para la sed no está mal. 2 citas para la sed no está mal. Y cuando te das cuenta no sabes cómo has llegado. Ay, pero yo no lo vuelvo a hacer nunca más. Pero sin embargo después no sabes cómo salir. Por el otro lado, levanten la mano a todos los que tienen el Facebook en el móvil. Nadie, bueno. ¿Cómo entran esas redes sociales? Un poquito, videos, poquito tiempo, cortito tiempo, pero después tú te das cuenta, ya has pasado ¿cuántas? 2 horas, 2 horas y media. ¿Dónde? En las redes sociales. Poquito a poquito va entrando, va seduciendo. Mis queridos hermanos, no nos dejemos seducir por el pecado. Porque una vez que Acab fue seducido en el pecado, entonces ¿qué pasó? 2, que él llegó a ser esclavo del pecado. Y por eso dice, a la verdad, ninguno fue como Acab,
que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No había nadie como Acab. O sea, fue tan malo, tan malo, tan malo. ¿Qué lo dice? Cuando dice que se vendió, cuando está diciendo que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, lo que está diciendo es que cayó en esclavitud del pecado. El pecado empezó a controlar toda su vida. Ya no empieza a escuchar la voz de Dios. Por eso es que él no mira la compasión de Dios cuando Elías le viene y le habla. ¿Por qué? Porque él ya estaba siendo esclavo del pecado. Cuando estás esclavizado en el pecado, ya no escuchas. Te pueden decir una cosa, te pueden decir otra cosa, ya no escuchas. Y todo te va a parecer mal. ¿Por qué? Porque el pecado empezó a enseñorear ¿en quién? En tu vida. Por eso no te dejes coquetear por el pecado. Dile no, dile no. Porque una vez que te seduce, después tú caes y vas a dejar y vas a vivir siendo esclavo del pecado. En Juan 8:35 dice, y el esclavo no queda a la casa para siempre. El hijo sí queda ¿para qué? Para siempre. Mis queridos hermanos, el esclavo no persevera. El esclavo no se queda en casa para siempre. ¿Quién es el que se queda en casa para siempre? El hijo. ¿Quién es el que siempre se va a mantener firme en el Señor? El hijo. El hijo. El esclavo no. El esclavo un día se va a salir, un día se va a ir. Hay muchas personas que han abandonado el evangelio. Hay muchas personas que incluso siendo líderes han dejado a Cristo. Pero porque se han ido lentamente dejando seducir del pecado y han caído en el pecado y hoy se han alejado y han renegado del Señor. Han blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vivieron esclavos del pecado. Mis queridos hermanos, no juguemos con el pecado. No pienses que le vas a poder dominar al pecado tú. No, el pecado va a llegar y te va a dominar porque cuando él entra, va entrando poco a poco. Pero sin embargo, ¿qué dice? Que el hijo siempre se queda ¿dónde? En casa. El hijo puede caer, pero el hijo se levanta y está siempre en casa. El hijo puede fallar, pero el hijo se levanta y viene siempre a casa porque el papá le trae, porque le trae ¿a quién? Al hijo. Y si usted es hijo, déjeme decirle que el Señor no le va a dejar ir fuera mucho tiempo. El Señor le va a coger y el Señor le va a traer de las orejas, pero le trae, ¿por qué? Le trae porque usted es hijo. Esa es la gran bendición de ser hijo y no esclavo. Ahora, mira de qué manera convierte cuando estamos en esclavitud del pecado. ¿Cómo se convirtió Acab? En el versículo 26. Él fue en gran manera abominable, caminó en pos de los dioses, conforme a todo lo que hizo los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿En qué se convirtió? En una persona abominable. ¿Qué significa abominable? Se refiere que es algo que profundamente, que es repugnante ¿para quién? Para Dios. Se volvió en un hombre que pasó por encima todas las cosas, todos los mandatos de Dios. Cuando caemos en la esclavitud del pecado, nos convertimos en personas abominables ante Dios. Pero no se quedó él solo abominable, sino que también se convirtió ¿en quién? En un idólatra. Y no solo en un idólatra, sino que practicó las mismas costumbres de ¿quién? De los amorreos. Mire, el pecado poco a poco empieza a destruir toda tu vida. Después se inclinó y él se inclinó, se volvió un idólatra. Él presentó culto al dios de Baal, le hizo un altar. Él realizó una imagen de la diosa Acera y lo adoró. Mira hasta qué puntos lleva la esclavitud del pecado. Por eso, mis queridos hermanos, no nos dejemos coquetear del pecado. Al pecado tienes que decirle no, no y es no. Y después, ¿qué hizo? Acab llegó y practicó las mismas cosas. ¿Con quién? Con los amorreos.
En Josué capítulo 10, desde el versículo 12 al 13, podemos mirar que el Señor dijo, hey, no imitáis las costumbres de los amorreos, no juntéis con los amorreos. Pero sin embargo, Él no solo se juntó, sino que practicó las cosas de los amorreos. Amados hermanos, es cosa seria caer en la esclavitud del pecado. Después cuesta salir del pecado. Pero el Hijo sale, ¿por qué? Sale porque el Señor viene, le coge y le llama. Mire lo que dice en Efesios 4, 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo, ¿de quién? De Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto me encanta. No le pongas triste. Y para no entristecer el Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Leer la Biblia, orar, ayunar. 3 cositas. Pero cuando usted no lee la Biblia, no ora, no ayuna, entonces usted vive carnalmente. Pero algo hermoso, que el Espíritu Santo es el sello para un día de nuestra redención, cuando estemos allí con nuestro Señor. Y entonces dice aquí, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Deseos de hacer algo mal y toda malicia. ¿Qué es lo que no debe haber en nuestras vidas? Amargura. Amargura. Tristeza, dolor. A veces de pronto estamos en casa y no hay quien nos aguante. Estamos amargados. ¿Por qué está amargado? No sé. Pero ¿qué dice? Que cuando el Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ya no hay amargura. Si está queriendo entrar en tu corazón la amargura, pare. No amargura, no. Enojo. Es que de todo me enojo. De todo. Iras, gritería, deseos de hacer mal. ¿Esto qué pasa? Cuando empezamos a entristecer al Espíritu Santo. ¿Y cuándo hacemos eso? Cuando poco a poco empieza a entrar el pecado. ¿Dónde? En nuestras vidas. Hermanos queridos, nosotros tenemos que ser como somos aquí en la iglesia, sirviéndole, honrando, viviendo vidas santificadas. En la calle tenemos que ser como es en la iglesia, sirviendo, honrando y viviendo vida santificada. En el hogar con unas vidas santificadas. En el trabajo con unas vidas santificadas. ¿Para qué? Para que cuando ellos miren, den la gloria y la honra. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso. ¿Cómo te miran las personas de afuera, mi querido hermano? Cuando te vienen y te dicen algo, tú no te enojas, ¿a que sí? Te vienen y te dicen, tranquilo, yo lo hago. Tranqui. Oiga, pero tenía que enojarse. No, tranquilo. Aunque por dentro le estás matando a la carne. Vaya, tranquilo y vaya. Pero sin embargo, ellos se van a preguntar por qué reacciona este hombre así. Es que en realidad sí tenía que enojarse y tenía que hablarme, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo podemos controlar nuestro carácter, nuestro enojo, nuestra ira, la gritería. Las esposas cuando están llenas del Espíritu Santo, ellas ya no gritan. En vez de gritar, ellas cantan y alaban al Señor. Amén, ¿sí o no? Amén, dice, miren, ya, amén, gloria sea al Señor. Ya no gritan. Las hijas de Dios hablan. Las hijas de Dios conversan. Los hijos de Dios ya no se enojan. No es esto de que digan, ¿no es cierto? Yo con el silencio les mato y les acabo. Con el silencio. No. Eso es cuando esté el Espíritu Santo entristecido. Pero nosotros no, como hijos, ya no. Ahora, si estás haciendo eso mal como pastor, ¿qué tengo que decirte? Está mal. Este pastor me ha cogido manía, es que todo no. Llega, mírale quién es, dice el pastor, no, calladito. Pastor ahí se queda hasta que abran la puerta. Entra y ya que insistió. Hermanos queridos, el pastor no es ningún enemigo y el pastor tiene que decir que quiere que vivamos vidas santificadas
para poder nosotros servir cada día a Cristo, y eso va a ser el reflejo para que las personas honren, le amen y le sirvan ¿a quién? Al Señor. Si no, ¿en dónde van a ver a Cristo las personas que no conocen al Señor? En nosotros. Por el otro lado, segundo punto, la misericordia de Dios se manifiesta entonces a través del arrepentimiento. Hemos visto la compasión de Dios, porque Dios es compasivo. Envió ¿a quién? A Elías, para poder decirle: Elías, para acá, para. Le hizo entender que él había sido seducido por el pecado y que cayó en la esclavitud del pecado, y que por medio de eso se volvió en un hombre muy déspota, en un hombre idólatra y practicando costumbres de afuera. Compasión de Dios. Mire, accionando, diciéndole todo lo que tiene que ser. Pero ahora miremos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se manifiesta a través del arrepentimiento. En el versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Me detengo ahí. Sucedió que cuando Acab oyó, ¿qué es lo que Acab oyó? Mi gran pregunta, ¿qué es lo que Acab oyó? Acab oyó el gran mensaje. ¿Y cuál fue lo que escuchó? Mire lo que dice en el versículo 19. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Qué es lo que le estaba diciendo aquí Elías? ¿Y cuál fue el mensaje? El mensaje era que: mi querido Acab, hasta aquí llegaste. Pero es que yo no maté. Sí, tú no mataste, pero fue tu esposa la que, ni tu esposa no mató. Los otros la apedrearon. Pero tú fuiste el medio para que puedas llegar y puedas matar. ¿Cuántas veces nosotros somos esos medios para poder llegar a hacer todas esas acciones? Pero la que aquí le impacta a Acab es que los perros, de la misma manera que hicieron con Nabot, de la misma manera van a hacer también contigo. Y no solo esto, sino que tu reino se acaba, porque tú vas a morir y también tus familiares van a tener que padecer. Entonces él envía una desgracia para Acab y para toda su familia. Mis amados hermanos, hay algo que te quiero leer en Salmo 127, 1, 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si Jehová no es el que te está dando, en vano estás trabajando, en vano estás edificando, en vano acá te pusiste contento, alegre cuando ibas a ir a coger aquella viña de Nabot. En vano, en vano. ¿Por qué? Porque si Jehová no edifica la casa, entonces un día lo va ¿a qué? A destruir. Y el Señor te deja. Y ahí miramos la voluntad absoluta, la voluntad permisiva. Y el Señor dice: ¿quieres fabricar algo? Fabrica. Y tú empiezas a fabricar. Y empiezas a desvelarte y empiezas a hacer todo. Fabricas y fabricas. Uy, tengo mi castillo grande. Pero este castillo grande es gracias ¿a quién? Gracias a mí. Y el Señor le dice: sí. Pero es que ahora yo quiero decirte algo, dice el Señor. Lo importante no era fabricar, porque fabricar lo puedes fabricar. ¿Sabes dónde está lo importante? En querer mantener eso en pie. ¿Y cómo que en pie entonces? Porque un día tú te dormirás y cuando te levantes estará acabado. Lo que el Señor te dice es que cuando tú fabricas algo con la autorización del Señor y el Señor está, el Señor te fabrica, el Señor te fabrica, el Señor fabrica y el Señor cuida de lo que ha fabricado. Eso es lo emocionante. Y aquí le dice acá: mira, esa tierra no era tuya y no era tuyo. Y no era tuyo. Y lo que contigo tengo que acabar es con toda tu vida
y contigo mismo y con tu familia. Así iba a derivar. ¿De qué le sirve tener tanto tierras que él tenía, todo el poder? Él era el rey de Israel. Pero sin embargo, yo quiero que usted note una palabra, que en el 25 decía: a la verdad ninguno fue como Acab, tan malo, tan malo, tan malo. Acab fue muy malo. Pero sin embargo, ¿sabe lo que hizo Acab? Y esto me encanta. Rasgó sus vestidos. Primero él rasgó sus vestidos. ¿Qué era rasgar sus vestidos? En el Antiguo Testamento, lo que hacían rasgar sus vestidos era una forma de duelo. Cuando una persona moría, la persona rompía sus vestidos en profunda tristeza, en profundo dolor. ¿Dónde? En su corazón. Y caía en un lamento, caía en una tristeza y gritaba y se lamentaba. Pero aquí él no estaba llorando porque alguien había muerto, sino que dice que él rasgó sus vestidos porque se dio cuenta que él había fallado al Dios Todopoderoso. Pero ¿qué le llevó a dar cuenta? El mensaje que le dio Elías, o sea, la compasión de Dios. Llega un momento y descubre todo, porque recordemos que el hijo vuelve a casa, el hijo tarde o que temprano escucha la palabra, y abrió, y él cayó en una profunda tristeza. Pero sin embargo, de pronto usted dirá: entonces, pastor, yo también voy a ir ahora a rasgar mi vestido. Mire lo que dice el Señor en Joel 2:3. Rasgad vuestro corazón, ya no pues vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que rasguemos nuestros corazones, que limpiemos nuestros corazones. Eso es lo que quiere. Pero que llegamos con un intenso dolor. Cuando miramos que hemos pecado y hemos caído, el Señor quiere que llegues y reconozcas y rasgues tu corazón, porque Él es misericordioso. ¿Para qué? Para perdonarte. Pero no hizo solo esto Acab, sino que también puso cilicio en su cabeza. El cilicio era algo necesario, que lo hacían con lo que es con los cueros de los animales, y eran ásperos. Y no ponían solo cilicio, algunos también, como dice cuando está hablando sobre Jonás y Nínive, dice que todo el pueblo se puso cilicio, se vistió de cilicio, y puso también todo lo que es el polvo adicional para poder sentir todo ese dolor, toda esa tristeza de lo que había fallado. Mis queridos hermanos, Acab cayó en un profundo arrepentimiento. ¿Qué más hizo Acab? Ayunó. ¿Qué es ayunar? Ayunar es permanecer sin alimentos. Puede ser parcialmente o totalmente. Eso es ayunar. Pero él ayunó para poder representar toda su humillación ante Dios. Porque él dejaba de comer, dejaba de lo que es la carne, para poder presentarse ante Dios y poder decirle: Señor, he pecado. En su corazón y en su pensamiento estaba el recordar de todas las cosas que él había hecho y pedirle misericordia, misericordia y misericordia. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso. Y nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayunar. En Mateo 9:15 dice: Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá Dios cuando el esposo les será quitado. Y entonces, ¿qué? Ayunarán. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Nosotros tenemos que ayunar? Claro que tenemos que ayunar.
Hoy ya no está Jesucristo. Si Jesucristo se fue y nosotros ayunamos, nosotros nos abstenemos de comer, pero no nos abstenemos de comer para flagelar nuestra carne, no, nos abstenemos de comer porque nosotros queremos apartar un tiempo. ¿Para qué? Para poder tener una comunicación íntima con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Ese es el verdadero ayuno. Y la palabra del Señor dice: no ayunéis como los hipócritas, que cuando ayunan van con sus caras tristes sin avanzar. ¿Qué es que estoy ayunando? Para que te vean y te den aplausos. Y dice: si te dieron aplausos, ya está ahí la paga. No, ayuna, sino que dice el Señor: vete, lávate la cara, ponte bien y sal contento clamándole al Señor. ¿Dónde? En tu corazón y tu mente, cantándola, alabándola. ¿A quién? A Cristo. Ese es el ayuno. Nosotros tenemos que ayunar. ¿Para qué tenemos que ayunar? Para poder tomar buenas decisiones. Si tienes que tomar una decisión, ayuna. Y el Señor te va a ayudar, te va a decir sí, te va a decir no. ¿Por qué tenemos que ayunar? Cuando nos encontramos en problemas difíciles, ¿qué tienes que hacer? Ayuna para que el Señor te dé fuerzas y puedas enfrentar. El ayuno es algo muy importante en la vida dentro del creyente. Mis amados hermanos, ya se acerca el Señor, ya se acerca el periodo para poder mirar que el Señor, yo sé que Él ya tiene preparado a los diáconos, a las nuevas diáconas. Pero ¿qué tiene que saber el nuevo diácono y la nueva diácona? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué? Ayunar. Porque aquí el pastor ayuna, los diáconos ayunan, los líderes ayunan. Y al pueblo le enseñamos que ayune. Hoy en día las iglesias aquí en Madrid muy poco ayunan. Muy poco ayunan. Por eso es que se equivocan en tomar decisiones. No toman buenas decisiones. Hermanos queridos, tenemos que aprender cada día, mantener su palabra y también acompañada de ¿qué? Del ayuno y la oración. Pero por el otro lado dice, durmió también en cilicio, como ya expliqué antes sobre el cilicio, y anduvo ¿qué? Humillado. Esto de que anduvo humillado me parece muy interesante, porque él se humilló, pero no se humilló dentro de su palacio, sino que él salió fuera y todo el mundo lo miraba como él había caído tan humillado delante de Dios y clamaba y hablaba al Señor. ¿Dando de qué? Testimonio de que él se había equivocado. Eso para un hombre es muy duro, es muy difícil, muy difícil. Pero sin embargo, ante esto, nuevamente le recuerdo que decía que Acab era como ninguno fue Acab, muy malo. Pero sin embargo, él se rasgó sus vestidos, puso el cilicio en su cabeza, ayunó. ¿Y qué es lo que pasa en el 28? Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Oh, mire, el Dios Todopoderoso le dice a Elías: oye Elías, ¿no has visto lo que ha hecho Acab? ¿No le has visto de cómo está haciendo Acab? ¿De qué manera está yendo Acab? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Le estaba dando una segunda oportunidad nuevamente a Acab. Hermano, hay algunas personas que dicen: yo quiero aprender a ser bueno para ir a la iglesia. No, nunca vas a poder ser bueno. Tú vienes a la iglesia teniendo todas tus dificultades, teniendo todas tus cosas, y aquí el Señor te ayuda, y aquí el Señor por medio de la palabra coges fuerzas y tú vas cambiando, el Señor va sanando todo tu corazón. En Miqueas 7, del 18 al 19 dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Mire, Él no se deleita en la maldad.
Él se deleita ¿en quién? En la compasión de enviarte un mensaje. Él se deleita en la misericordia de quién, de cada uno de nosotros. Él nos perdona, Él nos limpia. Por eso dice, no se oponga el sol antes de que tú hayas arreglado tu vida. Puedes pecar. Pecamos, nosotros pecamos. La palabra dice que nosotros pecamos. Si decimos que no pecamos, seríamos mentirosos, dice. Pero nosotros no practicamos el pecado. Pero cuando llega la noche, nosotros le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona. Abogado tenéis para con el Padre. ¿Quién? A Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros somos perdonados, somos limpiados. Por eso es que cada día, cuando yo pido perdón al Señor, llego al arrepentimiento, yo lo hago con entendimiento y el día de mañana ya no caigo en lo mismo, ya no practico el mismo pecado porque le he pedido perdón a Dios y el Señor te ha perdonado. Y me gusta mucho que dice, y echaré en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Señor ya no se acuerda de nada y de nada, se olvidó. Las consecuencias es otra cosa, pero el Señor te perdonó, el Señor te limpió y el Señor te cogió, el Señor te abrazó. Cuando tú llegas ¿a qué? Al arrepentimiento. Tenemos que llegar al arrepentimiento. Y esto es lo que hizo Acab. Acab llegó al arrepentimiento y si ustedes leen en el versículo 22, él tuvo dice que pasaron 3 años donde todo era de tranquilidad. Después va a suceder otra cosa con Acab, pero en ese tiempo el Señor le dio una segunda oportunidad. Dios quiere que lleguemos al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento mueve el corazón de Dios para darnos ¿qué? Segundas oportunidades. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento. No a través de obras, a través del profundo arrepentimiento en nuestras vidas. Mis amados hermanos, que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Escucha el mensaje del Señor. Cuando viene la palabra, escucha, escucha, escucha y escucha y escucha. ¿Por qué? Para que luego aprendas. Pero se escucha sin dormir. Cuando se duermen ahí no se escucha. Escuche la palabra, aprenda, caiga en arrepentimiento y el Señor le perdona y el Señor empieza, ¿sabe qué? Y con esto quiero ya terminar. Y esto me gusta. Muchas veces a nosotros no nos gusta que el Señor destruya el cántaro, la vasija, para que luego pueda construir. Porque cuando destruye, cuesta, duele. Pero déjame decirte algo. ¿Sabes lo que produce el arrepentimiento? Cuando llegas a un profundo arrepentimiento, Dios mira tu cántaro y le mira con parche a un lado, parche a otro lado, parche a otro lado, parche a otro lado. Y Dios dice, eso tiene mucho parche. Y cuando viene el hijo y se arrepiente, entonces lo que Dios dice, tranquilo, ya no voy a poner otro parche, sino que yo voy a destruir, voy a romper y voy a empezar a través de ese arrepentimiento a formar un nuevo cántaro. ¿Y para qué voy a formar un nuevo cántaro? Para que tú puedas poner agua y para que tú lleves y puedas empezar a dar también agua. ¿A quién? Al necesitado. Para eso estamos, mis queridos hermanos, para predicar, porque muchos están con sed de la palabra. Pero ¿quién les va a predicar si no somos nosotros? Tenemos que anunciar. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento. Así como lo hizo acá. Las cosas estén ya aquí, ya estás yendo a caerte. Pero sin embargo, cuando hay arrepentimiento, el Señor cambia de dirección y vas a otro lado. Entonces te animo que puedas llegar a un profundo arrepentimiento y escuches el mensaje
del Señor. Y ahora quiero que nos levantemos y podamos terminar cantando esta alabanza hermosa, que dice que mi socorro viene de ti, Señor. Dile: Señor, estoy aquí y quiero llegar humillado. Yo me acercaré a ti. Sí, Señor Jesús. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Dile: mi socorro. Mi socorro has sido tú. En las sombras de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti con tu diestra. Sostenido, Dile: oh tu diestra, oh tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. ahora sí dile: Señor, temprano yo te buscaré. Y el Señor dice: si tú me buscas, me hallas. El Señor está aquí, el Señor está tocando tu corazón. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, sí, Señor, tu diestra, Padre, me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, sí, Señor, tu diestra, Padre, solo tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra, Señor, me ha sostenido. Amado Jesús,
Tú eres, Señor, nuestro socorro. Solo tu diestra, Padre querido, nos ha sostenido, Padre amado. Amado Jesús, queremos agradecerte por tu gran compasión. Queremos agradecerte, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque tú no nos dejas irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que a través de tu palabra tú nos mantienes, Señor, firmes en una vía recta, en querer mirarte y querer honrarte a ti, Padre querido. Gracias, Señor Jesús, por el mensaje de esta mañana, que haya tocado nuestros corazones, que haya tocado, Señor, nuestras mentes. Y ahora, Padre amado, podamos ir y podamos practicar tu santa palabra y podamos ser, Señor, unos espejos vivos, Señor, unos reflejos vivos, Padre, de tu nombre en cada una de nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro único Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.